Vamos a ir a la Biblia, al Salmo 40. Salmo 40, desde el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3. Yo suelo preparar sermones temáticos, ¿sí? Elijo un tema y sobre ese tema paso la palabra, ¿sí? Porque de alguna manera... Pero este salmo venía, mientras ayer estaba cortando pasto a la mañana, venía constantemente a mi mente este salmo en una canción muy vieja, que dice: paciente esperé a Jehová, él oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación. Y hay una frase que me encanta de la canción y de la palabra, por supuesto, que dice: puso mis pies sobre peñas, ¿sí? Un grupo que se llamaba... ¿No te acordás, Moni? Yo tampoco. Bueno, bien. Salmo 40, verso 1 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Amén. Allí creo que en la mayoría de las versiones de la Biblia dice que este salmo es un salmo de... ¿De quién es el salmo? De David, del rey David, ¿sí? Y David no era un hombre que no tenía sentido de lo que era ser un hijo de Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que David, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? Pero aparentemente en un momento de crisis, de dificultad, yo estuve buscando, ¿sí? En la IA, en Google y en todas las hierbas, diría mi suegro, en qué momento escribió David este salmo, y no lo dice específicamente, solamente dice: puede haber sido en algún pecado o en algún ataque del enemigo, ¿sí? del ejército a su vida, ¿sí? Entonces David escribe este salmo después de haber pasado un momento de crisis. ¿Cuántos hemos tenido crisis aquí? Decirle al que tenés al lado: y las vas a tener. Pastor, no me profetice eso, man. Es lo natural, ¿sí? Pero también este es un salmo profético, ¿sí? Un salmo profético, ¿por qué? Porque anticipaba la redención de Cristo en la cruz, ¿sí? Si usted lee este salmo y pone a Cristo como el principal protagonista, Él es quien escuchó mi clamor. Él es quien me sacó del pozo de la desesperación. ¿Se entiende? ¿Amén? Bien. Lo primero que dice la palabra de Dios es que se inclinó y oyó. Diga conmigo: se inclinó y oyó. ¿Sí? Y estaba pensando que el acto de inclinarse es un acto de acercamiento. ¿Cuántos les pasa que a veces el niño quiere hablar? ¿Sí? ¿Y usted qué hace? Se agacha, se inclina, porque a veces quiere decirle algo en secreto, porque a veces quiere decirle algún dolor que le está pasando y no quiere que los demás escuchen, porque a veces quiere hablarle de cosas que están sucediendo alrededor, pero solamente papá y mamá quiere que lo sepan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como adultos? Nos inclinamos. Así es el Señor con nosotros. Amén. En el momento de nuestra crisis, en el momento de nuestra necesidad, no solamente Él nos escucha desde su trono, sino que dice la palabra que Él se inclina.
Jesús muchas veces se inclinó porque Jesús muchas veces traspasó las barreras humanas, las tradiciones humanas, políticas, religiosas. Este lunes arranqué siendo el tutor del libro número 1 de la vida de Jesús, se los recomiendo, ¿sí? Y algunos decían, ¿por qué hubo tanto lío que Jesús hiciera cosas un día sábado? Y porque estaba traspasando una ley, una tradición judía que era muy importante para ellos, ¿sí? Pero Jesús, viendo la necesidad, aún fue capaz de pasar por encima de eso para resolver el problema y el conflicto de cada uno de los que se acercaban a Él. Cuando Jesús se acerca a aquel leproso que sana, creo que acá lo dije, me estremece mucho, porque Jesús no solamente se acerca al leproso, sino que lo toca, ¿sí? Pero, ¿por qué? Bueno, porque la cultura había establecido, las leyes habían establecido que nadie se podía acercar a un leproso porque podía ser contagiado, etcétera, etcétera, y se consideraba una persona impura. Jesús transgrede, es decir, de alguna manera lo que hace Jesús es darle valor real y espiritual a las leyes, ¿sí? Porque si había una necesidad, Jesús se inclinó, Jesús traspasó, ¿sí?, el límite para poder sanar a este leproso. Dice la Biblia que si había viento sur y un leproso iba por allá, nosotros debíamos corrernos porque aún hasta el aire supuestamente estaba contaminado. Sin embargo, Jesús se acercó a este hombre. ¿Sabe qué? Jesús se acercó a mi vida. Jesús se acerca todos los días a mi clamor. Se inclina para escucharme. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros podemos hablar de Dios y tenerlo allí sentado en el trono con toda la gloria. Sí, amén. Y declaramos que Él es gloria, santo, poderoso. Pero recuerden también que Dios es Padre y que Dios es amor. Él se acerca. Mientras iba caminando, encara para una ciudad llamada Samaria, y resulta que los judíos y los samaritanos, o sea, ¿usted no se habla con alguien? No me conteste, diga aleluya nada más. Los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Pero dice que Jesús se acercó a esta mujer, traspasó esa barrera. Amén. Y busqué la palabra inclinarse y hubo un solo momento técnicamente y específicamente hablando donde Jesús se inclina. Y se inclina para escribir en medio de un montón de personas que estaban acusando a una mujer de la calle, de la vida, póngale el rótulo que usted quiera. Pero allí inclinado, Él se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cuando todos empiezan a tirar la piedra y se empiezan a ir, Jesús la mira a la mujer. Nadie se atrevía a hablarle a una mujer así. Nadie se atrevía a acercarse. Y Jesús le dice, ¿ves? Ninguno te condena, ni siquiera yo en este día. Y cuando pienses que nadie se acerca a ti o que muchos a tu alrededor pueden juzgarte, Jesús se acerca constantemente. Inclina su oído para escuchar nuestra necesidad.
No, pastor, pero inclinarse allí en la última cena no lo dice literalmente, pero me imagino que Jesús toma la toalla, ¿sí?, una palangana, y ejecuta un acto que nosotros lo hacíamos como iglesia. Lo que pasa es que después, cuando empezó la iglesia a crecer, ya es un poco difícil. Se inclina delante de sus discípulos y le lava los pies. Le lava los pies. Y Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo? Y Jesús le dijo: es necesario que esto suceda. Y Pedro, loco como era, dijo: no solamente me lava los pies, lávame todo, Señor. Pero no solamente Jesús se inclinó, sino que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses que Él se humilló a sí mismo, dejó su trono de gloria, vino, vivió, se humilló hasta la muerte, y hasta una de las muertes más horrorosas que ha tenido la historia de la humanidad, que es la crucifixión. ¿Y sabes por quién hizo todo esto? Por vos, por mí. Decirle que tenés al lado: lo hizo por vos. Se inclinó y oyó. ¿Queda claro? Se inclinó. Amén. Recuerde entonces que cuando usted está teniendo una necesidad, una crisis, y clama a Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios se inclina. Y hay un predicador muy conocido, que no voy a nombrar porque van a pensar que hago campaña política ahora, pero tiene una gran imaginación y dice: mientras todos están adorando al Señor y los ángeles están cantando santo, 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 y la gloria de Dios se pasea en este lugar, se levanta Tito ahí cortando pasto o haciendo algo y dice: Señor, estoy pasando esta necesidad. Y Dios dice: paren, paren, paren todo, porque está mi hijo ahí. Amén. Está mi hijo clamando. Él se inclina y Él escucha. Amén. ¿Cuántos de nosotros escuchamos las necesidades de la gente a diario? ¿Sí o no? Pero yo creo que la palabra oyó aquí, porque cada vez que la Biblia dice que Dios oyó, significa que Dios hizo algo. Diga conmigo: cuando Dios oye, hace algo, ¿sí? Cuando la Biblia dice que Dios oyó, es porque Dios hace algo, o va a hacer algo, o va a pasar algo, o va a suceder algo, o cosas van a cambiar y ser transformadas porque Dios ha escuchado. Está comprobado en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 2, verso 24, dice que Dios oyó los gemidos de su pueblo y empezó a accionar y dijo: este es el tiempo de la liberación. En Génesis 21, 17, cuando Agar e Ismael son echados de la presencia de su familia allí en el desierto, dice que Dios escuchó llorar al niño y soltó una promesa y dijo: no tengas miedo, voy a hacer de ti una gran nación, le dijo a Ismael. Y le proveyó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si estamos buscando a Dios, si estamos clamando a Dios, si hay necesidades en nuestra vida y aunque no podamos expresarla o decirla, Dios nos está escuchando y está accionando a nuestro favor. Dios escuchó el deseo de Abraham y de Sara de ser padre. Y aun cuando Dios le dijo a Sara que iba a ser mamá a una avanzada edad y ella se rió, Dios dijo: vas a ver que voy a cumplir la promesa, porque yo te escuché.
Dios escuchó también a Ana queriendo ser madre, angustiada, llorando, despreciada, humillada. Clamó al Señor y Él la escuchó y le dio por profeta a su hijo Samuel. ¿Cuántos creen que Dios está escuchando en este día? El punto número 2 dice que me sacó del foso, del lodo y el barro. Están muy serios. Sonreírle al lado, decirle: Jesús te ama. Ya de temprano lo noto medio así como diciendo: ah, vino el invierno. Me sacó del foso, del lodo y del barro. Amén. Gloria a Dios. Hay un predicador antiguo, ¿no? Que tenía este tipo de prédicas, ¿no? Porque a veces predicamos demasiado de lo que éramos, ¿sí? Y decía: yo antes, cuando era un cochino, un asqueroso, un sucio pecador, el Señor me limpió. Y parece que este salmo se aplica a los que estaban encochinados. No sé si existe la palabra. Estábamos destruidos, rotos. Y de ahí nos saca el Señor. ¿Cuánto nos ha sacado el Señor de ese lugar? Algunos creen que Dios le hizo, o que ellos le hicieron un favor a Dios. Como diciendo: no, yo desde que estoy en la iglesia cambió, la iglesia creció. Aleluya. Como diciendo: Señor, vos sos yo soy lo que vos estabas buscando. ¡Oh! Toma. Tiene alta la identidad. Pero la Biblia dice: estaba desnudo. Y podías haber tenido una vida normal. Pero estabas en el pozo de la desesperación y del lodo. Porque no hay propósito. Pero esto no solo se aplica para el que no tiene a Cristo. ¿David tenía al Señor, sí o no? ¿Sí o no? ¿Era un adorador, sí o no? Dice que cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba con los demonios? Salían, huían. Amén. Es como cuando usted está cantando en la ducha. No sé quién huye, si los demonios u otro, pero los demonios seguro, porque declaramos palabra de Dios en nuestra adoración. Amén. Sin embargo, dice: estuve en el pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación, en el lodo y en el fango. No, porque los cristianos la tienen todo re clara, ¿viste? Si están desesperados no lloran, si están desesperados tienen la fe esa que mueve montaña. No, David dice: estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo y en el barro. Ya me estoy poniendo. Sin embargo, había una especie de pozo de lodo o de barro donde David había caído. Me gustaría que en esta mañana pienses en lo más profundo de tu corazón. ¿Cuál es tu pozo? ¿Cuál es eso de lo cual no podés salir? ¿Cuál es eso que está ensuciando constantemente? La palabra de Dios dice que David dice: puso mis pies sobre el suelo. ¿Cómo dice? ¿Sobre el suelo? La Reina Valera dice: sobre peña. Peña es roca. Roca es Cristo. Amén. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: roca es Cristo? La roca es Cristo y es la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén.
Y esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios es la base de la iglesia. La pregunta sería, yo me preguntaba, sobre dónde está apoyada mi vida, cuál es mi base. A veces entramos en crisis porque se mueven nuestras bases. ¿Sí? Si hay algo que los hombres nos sentimos bien es teniendo dinero en el bolsillo. Y muchos yo sé que me van a mirar mal. Pero cuando usted como hombre puede tener dinero, no dinero así, tengo dinero, no, tiene el sustento para su casa, ¿sí? Es como que usted está tranquilo, ¿sí o no? ¿Es normal? Es natural. Ahora, ¿qué pasa si eso no está? ¿Entramos en qué? Crisis. Se mueve nuestra base. Porque tenemos confundida la base. La base está en el dinero y no en quien lo provee. ¿Se entiende? ¿Quién es tu sustento? ¿El dinero o Dios? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y si en esta mañana estás teniendo problemas de dinero, yo quiero llevarte al lugar de terreno firme, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo esto, Jehová me recogerá. ¿Amén? ¿Sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Miren las aves del cielo que no trabajan y Dios las sustenta. ¿Cuánto más ustedes? ¿Son mejores ustedes que un loro, sí o no? ¿Son mejores que un carancho? Lo sustenta. El otro día le di de comer a un carancho. Pastor, ¿qué? Son así más o menos. Mientras estaba cortando pasto con el tractor allá, salían un montón de animalitos, de pobrecitos. Pero es el alimento de los caranchos. Yo casi salgo así, porque uno medio que se me acercó. Digo, pará, que te estoy dando de comer, no me venga a comer a mí. Hay gente que a veces no, oramos. ¿Cuántos tenemos proyectos aquí? Algunos tienen proyectos de negocios. He estado al lado de mucha gente que ha orado para tener un negocio. Pero se mueve de las bases, porque el Dios que le provee el negocio ahora no es más la prioridad. La prioridad termina siendo el negocio. Entonces, su vida hoy está basada en lo que le produce el negocio, porque no puede dejar una hora o cerrar para adorar al Dios que le dio el negocio. ¿Se entiende? ¿Ok? Dice, Él puso mis pies sobre suelo firme. El único suelo firme en el cual podemos caminar son las promesas de Dios. Amén. Todo lo demás es efímero, es ficticio. Anoche empecé a mirar, porque la verdad que quiero mirar una serie, algo interesante, y hay un montón de plataformas y hay casi nada. ¿Sí? Entonces me empecé a castigar con el 11 de septiembre, con el documental de las Torres Gemelas. ¿Sí? ¿Qué era eso para Estados Unidos? La base prácticamente de todo su movimiento económico, ¿sí o no? No solo para Estados Unidos, sino también para el mundo. De golpe, ¿qué pasó? De golpe, se cayó de un día para el otro.
Nuestros sustentos humanos pueden desaparecer, pero el que no va a desaparecer nunca va a ser el Señor. Y el que va a estar cuando nosotros le busquemos, se va a inclinar y va a escuchar y va a accionar a mi favor, es el Señor de señores, el Rey de reyes, que es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. ¿Podemos decir gloria a Dios? ¿Podemos decir gloria a Dios? Hay países que están peleando contra la inflación, contra la economía. Hay una guerra, ¡pum!, se dispara todo. ¿Se da cuenta que nada de eso es? Yo no digo que no hay que hacerlo. Digo que nuestra confianza, en primer lugar, ¿dónde tiene que estar puesta? En el Señor. ¿Amén? ¿Podemos decir amén? Hay gente que prioriza algunas cuestiones porque cree que de esa manera va a estar mejor. Y yo lo único que puedo decir, y a alguno le puede gustar o no gustar, es que si no priorizamos el reino de Dios y su justicia, es probable que no estemos mejor. Las dos cosas van de la mano, nuestro trabajo y el Señor. ¿Amén? Ahí no dicen amén. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, escucha nuestra oración, no cambia nuestras circunstancias, sino cambia nuestras bases. ¿Se entiende? Y nuestra base segura, como digo siempre, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Cuántos queremos crecer aquí? Y usted piense lo que quiera, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente. Quiere ser mejor padre, quiere ser mejor esposo, quiere ser mejor hijo, quiere ser mejor abuelo, quiere ser mejor tío, quiere ser mejor profesor, quiere ser mejor profesional. ¿Dónde tenemos que tener nuestras bases? En la palabra de Dios. Para crecer, todo aquel que quiera crecer necesita tener bases firmes. Amén. Por eso todo el que conoce de negocios te dice, cuando vos tenés un negocio tenés que hacer stock. ¿Sí? Tenés un almacén, alquilate un galpón y llenalo de mercadería, porque esa económicamente va a ser tu base. Porque cuando lo otro no sea firme, vos vas a estar bien parado. ¿Se entiende, no? Por eso al que se va a casar le decimos, hablen, hablen, hablen y hablen. Diga conmigo, hablen. ¿Sí? Ese hablar va a ser la base de lo que va a venir. ¿Se entiende? No, porque cuando nos encontramos, nos besamos, nos amamos. Te digo que cuando tengas que resolver los problemas, no lo vas a resolver con un beso y un abrazo. Los vas a resolver con el diálogo, con la comunicación. ¿Cuántos matrimonios acá me dicen amén, pastor? Porque a veces queremos, vení mi amor que te digo, me dicen, no, beso nada. Queremos hablar, quiero hablar. Todo lo que no tiene una buena base va a terminar cayéndose. ¿Amén? Y no es lo último, pero voy a darlo por último. No solamente que puso mis pies sobre la roca, sino que me estabilizó. Dice, enderezó mis pasos. ¿Cuántos de ustedes iban para allá y ahora están yendo para allá? A ver, levánteme su mano. Así, algunos levantan las dos manos. Yo iba para allá. Dios puso mis pies sobre un cimiento y me empezó a enseñar que para allá no era, era para allá.
Y ahora vamos para allá, ¿sí? ¿Cuántos están yendo para allá? Levántenme la mano. Pero a veces en vez de ir para allá, vamos medio, como que nos hicimos un costadito y ahora vamos. Para estabilizar un avión, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer maniobras, ¿sí o no? Antes se te pinchaba una cubierta en la ruta y ¿qué pasaba? Algunos te decían, no frenes, deja que... Ahora los autos vienen con los sistemas que estabilizan. Se supone que es importante, ¿se entiende? Pero para estabilizar hay que hacer acciones, diga conmigo, acciones. Y si Dios va a estabilizar nuestro camino, Él va a hacer acciones en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga en su vida? Y ahora sí es una decisión muy importante, decir, Señor, intervení. Amén. Hay que hacer maniobra, hay que virar, hay que tomar decisiones, ¿sí? El Señor me hizo ver que este camino no me conduce a nada. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin es camino de muerte. Y muchos piensan que las palabras de Jesús, ¿sí?, eran para la gente nueva. El camino angosto, el camino ancho. No, Jesús le estaba hablando a los religiosos. Le estaba hablando a los fariseos, le estaba hablando a los saduceos, le estaba hablando a los escribas, le estaba hablando a los sacerdotes. Les estaba diciendo, ojo, porque ese es el camino. No sé si es el camino verdadero. Jesús no le dijo, no se le dijo, ese no es el camino verdadero. Parece, pero no es. Decirle que tener al lado, parece, pero no es. Pero uno puede cambiar de camino y empezar a caminar por el camino angosto. Pero hay un paso más. Diga conmigo, hay un paso más. Hay un camino de propósito. Diga conmigo propósito. Qué hincha que estoy esta mañana con diga, pero... Si yo soy un hombre de propósito, no puedo estar caminando caminos que no me llevan a nada. Repito, si soy un hombre, soy una mujer de propósito, no puedo estar caminando caminos que no me llevan a nada. Porque su fin es nada. Pero el que camina el camino que Dios ha estabilizado, ha enderezado las veredas de nuestro camino, ese es un hombre o una mujer de propósito. Amén. Es urgente. El mundo se pierde, se aísla. Nuestros hijos están siendo dominados por un sistema perverso. Es urgente resolver, no mirar, no ver, a ver qué, no, resolver. Es urgente resolver hacia dónde va nuestra vida. ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y te seguís quedando ahí. Es urgente resolver.
Nunca te dijiste, mirá lo que me estoy perdiendo. Es urgente resolver, porque no tenés que perdértelo. Es tu decisión. Si las cosas no pasan, si las cosas no suceden, ¿no será porque estamos equivocando el camino? ¿Y necesitamos que Dios enderece nuestros pasos? Es urgente resolver hacia dónde vamos caminando. Amén. Ayer estábamos hablando con un hermano acerca de un proyecto para la escuela. Y la pregunta, ¿y cómo empezamos? Bueno, empezamos. Vamos hacia allá. Amén. Vamos hacia la ideal. Soñamos con eso, ¿sí o no? Pero primero empezamos. Primero arrancamos. Y después el Señor nos va a estabilizar. Dios mismo, en tu sentir, en tu corazón, te va a decir, esto sirve, esto no sirve. Estos días tengo que tomar una decisión muy importante. Porque hay un esfuerzo que se está realizando y hay cosas que están sucediendo que no son como uno espera. Entonces hay que o cambiar de rumbo o si no, esto no va más. Es un camino que no me lleva a nada. ¿Se entiende? Como hijos de Dios, como trabajadores, como personas de la sociedad, tenemos que dejar que el Señor enderece nuestros pasos para caminar en el propósito al cual Dios nos ha llamado. Amén.